La compatibilidad entre los distintos tipos de cassette y núcleos de las ruedas genera muchas de las preguntas que nos hacéis en el canal. Así que en este vídeo os vamos a explicar todas las combinaciones posibles y también las imposibles en las bicis de montaña. Y en un próximo vídeo trataremos los de carretera. ¡Empezamos! Antes de empezar, es importante saber qué es un núcleo. Si queréis ver con detalle lo que es y sus características, podéis hacerlo en este vídeo. Actualmente encontramos tres tipos de núcleo en bicis de montaña. El tipo más veterano, que supuso la primera alternativa a los piñones roscados, es el de los núcleos Shimano o SRAM estriados. Consisten en un eje central con estas estrías, en el que se montan las coronas fijadas con un cierre roscado sobre el propio eje. Son totalmente compatibles entre sí, con las limitaciones que ahora veremos, según el número de velocidades, y podemos combinarlas con cassette de Shimano, de SRAM o con otros de otras marcas que también usan este estándar. Aunque los hay para menos coronas, los que se empezaron a fabricar para 8 velocidades son los que hay vigentes hoy en día, pues siguen siendo los mismos que se usan para cassette de hasta 12 velocidades en algunos casos. Han ido reduciendo el espacio entre los piñones para usar la misma longitud de núcleo y también se reduce el tamaño de las cadenas, que por ello no son compatibles las de distintas velocidades. En esta tabla vemos todos los cassettes que podemos usar con núcleo estriado: Shimano de 8 a 11 velocidades, SRAM de 8 a 10 velocidades y SRAM de 11 y 12 velocidades, pero solo los modelos NX y SX. Y en estos es posible porque usan un piñón pequeño de 11 dientes en lugar del de 10 dientes, que llevan el resto de los grupos SRAM de 11 y 12 velocidades. Si queréis saber más sobre el mundo de la transmisión, no os perdáis este vídeo sobre comparativa equivalente entre SRAM y Shimano. El siguiente núcleo es el XD. Fue desarrollado por SRAM para salvar esta limitación en el piñón pequeño, pudiendo bajar hasta los 10 dientes. Este núcleo sustituye las estrías por el roscado del cassette. Fue la base para el lanzamiento de los primeros grupos monoplato, que iniciaron la saga con el XX1. Posteriormente llegaron a las 12 velocidades con los grupos Eagle, empleando el mismo núcleo XD. Utilizan este núcleo todos los grupos de 11 y 12 velocidades, excepto los NX y SX, como hemos dicho, y tienen su versión de carretera XDR. Y el último núcleo que hay es la respuesta de Shimano a SRAM, para poder añadir una corona más y bajar el piñón pequeño de 11 a 10 dientes, y es el núcleo Microspline, que llevan todos los grupos Shimano de 12 velocidades. No son compatibles con nada de lo anterior, por lo que no podéis pensar en montar cassette Shimano o SRAM de 11 velocidades o menos con este núcleo, ni al contrario, montar un cassette Shimano de 12 velocidades con un núcleo que no sea el Microspline. Estos son los tres modelos o tipos de núcleos que usan la mayoría de ruedas de MTB, aunque también sigue habiendo bicis con menos de 8 velocidades y con piñones roscados, por supuesto. Y también encontramos cassette de otras marcas compatibles con todos estos núcleos. Otra pregunta muy frecuente entre las consultas que nos hacéis es si se puede cambiar el núcleo en vuestros bujes actuales. Pues depende de cada modelo. Son los fabricantes del buje los que suministran los núcleos para sus modelos. Es decir, no hay núcleos estándar que se puedan montar en cualquier buje. Lo estándar es la forma de este núcleo para permitir el montaje de los cassettes correspondientes, pero el anclaje en cada buje depende del diseño de este. Un núcleo XD de un buje Mavic, por ejemplo, no sirve para unas ruedas Roval de Specialized o unas de T-Swift. Es importante que tengáis esto en cuenta si decidís cambiar de grupo o de ruedas. Antes de nada, averiguad si el fabricante de esas ruedas o del buje más concretamente ofrece como opción el núcleo que necesitáis o vais a necesitar. Esperamos haber arrojado algo de luz sobre este asunto complejo por su variedad, como ocurre con otros componentes de las bicis, pero si aún os quedan dudas, podéis preguntarnos en los comentarios y os ayudaremos. Y para poner un punto de humor, nos despedimos con un gran chiste. ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? Hermana, somos iguanitas. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y hasta el próximo vídeo.